Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. En este pequeño video vamos a demostrar que Rafael Díaz, a pesar de que quiere verse como una persona muy conocedora de su fe y se pinta como un pastor y misionero católico muy sabio, ¿verdad? El día de hoy demostraremos que es un ignorante de su propia doctrina, que es un ignorante de lo que enseña el magisterio de su propia iglesia. ¿Han escuchado cómo es que él se refiere a los cristianos que no son católicos? ¿Han escuchado cómo se refiere él a aquellos cristianos que no van a la iglesia católica? En este caso a los evangélicos, cuando ha debatido, realmente no ha tenido un verdadero debate así al tú por tú con un evangélico conocido, ¿verdad? Pero él realizó un video para contestar a un pastor de Sudamérica y él se expresa de la siguiente manera acerca de este pastor evangélico. Veámoslo. Protestante, sectario, hereje, hijo de Lutero. Protestante, sectario, hereje, hijo de Lutero y cosas así son las que Rafael Díaz suele decirle a muchos evangélicos. Pero no es algo que se guarde para sí, es algo que le gusta decírselo mucho a la gente. Veamos una de sus conferencias en las que invita al pueblo católico a desobedecer lo que dice el magisterio de su iglesia, haciendo que los católicos se dirijan a los evangélicos como protestantes, como cualquier otro nombre, exceptuando cristianos. No les llamen cristianos, dice él. Veámoslo a continuación. El correcto nombre de ellos es protestantes. Nada de evangélicos. Son protestantes. Ese es el nombre correcto. ¿Pero es eso lo que enseña el magisterio de su iglesia? Lo que tú crees, lo que yo creo, sale sobrando. Aquí se trata de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña el magisterio de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que enseña el magisterio de su iglesia, porque su iglesia sí tiene una postura oficial de cómo los católicos deben de llamarnos a nosotros los evangélicos. Veamos el clip donde vamos a analizar el numeral 818 del Catecismo de la Iglesia Católica. Veámoslo a continuación. Numeral 818. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación. El magisterio de la Iglesia Católica dice que ellos no me pueden acusar del pecado de la separación, por lo tanto no me pueden llamar sectario. Sigamos adelante. Y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Bueno, realmente los católicos con los que he debatido difícilmente nos tratan con respeto y difícilmente nos llegan a tratar con amor fraterno. Sigamos adelante. Justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo. La Iglesia Católica reconoce que nosotros los cristianos evangélicos hemos sido justificados por la fe. En el bautismo también nosotros nos hemos incorporado directamente a Cristo. Nos hemos incorporado directamente a Cristo, que no se les olvide, no necesitamos incorporarnos a la Iglesia Católica para estar incorporados a Cristo. Sigamos adelante. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos, y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Lo que tú crees, lo que yo creo, sale sobrando. Aquí se trata de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña el magisterio de la iglesia. Como podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que dice claramente es que los que nacen hoy en las comunidades surgidas de estas rupturas, y aquí hace referencia a los grupos que nos llamamos cristianos, y que en este caso nosotros los evangélicos, ¿verdad? Y somos instruidos en la fe de Cristo, dice el numeral 818, no pueden ser acusados del pecado de separación. O de, lo que ellos utilizan para llamar a los separatistas es llamarles sectarios. Bueno, no nos pueden acusar de ser sectarios, ¿verdad? No nos pueden llamar sectarios. Lo que sigue a continuación, como ya lo vimos, es que la Iglesia Católica nos abraza con respeto y amor fraternos. Este hombre, Rafael Díaz, que se hace llamar como un predicador y misionero católico, de alguna manera está representando a su iglesia y le está mal representando, porque no nos habla con respeto y no nos habla con amor fraterno.
Vamos a ver lo que sigue a continuación en este numeral de la Iglesia Católica. Dice, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Quiéralo o no usted, que es católico, debe aceptar, porque el magisterio de su iglesia así lo dice, que los cristianos evangélicos, en este caso, somos justificados por la fe en el bautismo y que nos hemos incorporado a Cristo. No necesitamos incorporarnos a su iglesia católica para estar incorporados a Cristo. Y esto no porque lo diga el magisterio de su iglesia, lo dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, como católicos, por mucho que estén enojados y por mucho que estén debatiendo con nosotros, nos tienen que tratar con respeto, con amor fraternos, sabiendo que por la fe somos nosotros justificados en el bautismo y nos hemos incorporado a Cristo. Esto lo dice el magisterio de su iglesia católica. Dice a continuación, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Les guste o no les guste, el magisterio de su iglesia dice que nosotros somos reconocidos, ¿verdad?, con el nombre de cristianos. Y que ustedes no se deben referir a nosotros como sectarios, herejes, protestantes, abortos de Lutero o todas las cosas que se les ocurran, porque la iglesia dice que nos deben de tener como hermanos en el Señor. Si tú estás en contra de lo que enseña el magisterio de tu iglesia, tú no eres un buen católico. Y este hombre que se quiere ver muy sabio nos ha demostrado que es un gran ignorante de lo que enseña su iglesia católica. Es un gran ignorante al enseñar a la gente a tener cierta animadversión contra nosotros y llamarnos sectarios, herejes, protestantes y hasta abortos de Lutero. Cuando su iglesia le obliga a tratarnos con respeto y amor, cuando su iglesia le obliga a llamarnos cristianos, nuestro nombre es cristianos, ¿ok? Y esto lo enseña aún el magisterio de la iglesia católica, al cual todo católico se debe sujetar. Lo que tú crees, lo que yo creo, sale sobrando. Aquí se trata de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña el magisterio de la iglesia. Este tema lo he debatido mucho en las redes sociales, mucho. Y a pesar de que el magisterio de la iglesia católica es muy claro del cómo deben llamarnos, muchos católicos se encierran en su necedad y dicen, bueno, la iglesia católica tampoco me obliga a no llamarte sectario, no me obliga a no llamarte protestante. El magisterio de su iglesia es muy específico en cómo nos deben de llamar. Nos deben aceptar como cristianos y como hijos de Dios. Amén. Pues bueno, con este video demostramos que este muchacho, Rafael Díaz, es un ignorante de su propia doctrina católica. Pero bueno, él es un laico, por así decirlo. ¿Quién es él? Lo que a mí me extraña es que el llamado Padre Sam haya dicho lo mismo. Y ustedes saben que muchísimos otros grandes maestros de la Iglesia Católica han dicho lo mismo. No les llamen cristianos. Veamos lo que dice el famosísimo Padre Sam al respecto. El nombre propio de los hermanos separados no es cristianos, sino protestantes. No nos dejemos robar el nombre y no tengas miedo de llamarle a un hermano separado hermano protestante. Con mucho respeto, ese es el nombre propio. Muy bien, como hemos podido ver, de Rafael Díaz no me extraña. Muchas cosas lo han delatado como un ignorante. Pero del llamado Padre Sam, cuando un sacerdote mismo inculca a la gente a que vayan en contra de lo que enseña el magisterio de su iglesia, sí es un hecho un poco alarmante, ¿verdad? Pero no es el único. Él lo único que ha hecho es seguir lo que otros han dicho anteriormente, en lugar de ir al catecismo de su iglesia. ¿Qué puedo decirles a esto? El que no lee está condenado a creer lo que le cuenten. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y la próxima vez que debatan con un católico, él tiene que reconocer a ustedes como cristianos. No les pueden llamar herejes, no les pueden llamar sectarios, no les pueden llamar abortos de Lutero, no les pueden llamar protestantes. La Iglesia Católica en el numeral 818 es muy clara de cómo se deben dirigir a nosotros.
Lo que tú crees, lo que yo creo, sale sobrando. Aquí se trata de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña el magisterio de la iglesia. El día de hoy aceptamos el reto hecho por Rafael Díaz. Él comenta que si alguien le demuestra que Pedro tenía esposa, él se haría protestante. Es lo que este hombre dice. Realmente, vamos a ver, vamos a escuchar primero lo que Rafael Díaz comenta en su video y después regresaremos para aclarar la situación al respecto y ver qué es lo que realmente nos dice la Biblia. Veamos el video a continuación. Hoy quiero tocar el tema de Pedro. Dicen los protestantes que cómo es posible que Pedro sea el primer papa de la Iglesia Católica. Si Pedro estaba casado, tenía suegra. Y para esto usan Mateo capítulo 8, versículo 14. Dice la Escritura: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. La Biblia nos enseña perfectamente bien que Pedro tenía suegra. Pero no hay un texto en la Biblia, y este es el punto católica, no hay un texto en la Biblia que diga que Pedro estaba casado todavía. No lo hay. La lógica de Rafael Díaz es muy rara. O sea, si seguimos la lógica de Rafael Díaz, podemos decir, lo más seguro es que Pedro haya sido calvo, porque no hay un solo versículo en la Biblia que diga que Pedro tenía cabello. ¿Verdad? O sea, es una lógica muy rara, muy distorsionada, pero ¿qué podemos decir? Es un apologeta católico y ellos suelen distorsionar mucho la lógica en sus argumentos. Pero sigamos viendo su video, sigamos viendo el video, me pareció algo gracioso y por eso hice esta pausa. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro y yo me hago protestante. Denme un texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro y yo me hago protestante, dice Rafael Díaz. Este es el reto que él nos hace y la verdad es el reto que demuestra que Rafael Díaz es un gran ignorante en cuanto a la palabra de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 9, nosotros podemos leer acerca de la esposa de Pedro. Pero es una carta tan pequeña, tan corta, que nada le hubiera costado leerla y evitarse esta vergüenza de demostrarnos que no ha leído la Biblia. Dice 1 Corintios 9:5, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Aquí Pablo estaba hablando, ¿acaso no tengo yo ese derecho de llevar una esposa creyente? Así como los demás apóstoles. O sea, los demás apóstoles llevaban a su esposa creyente. Dice, y los hermanos del Señor. O sea, una cosa son los apóstoles y otra los hermanos del Señor. Ok, aquí ya está hablando de la familia de Cristo. Una cosa son los apóstoles y otra los hermanos del Señor. Y Cefas, aquí nos habla de Pedro. O sea, Pedro también llevaba una esposa creyente. La palabra griega utilizada en este versículo es la palabra esposa. Pueden ustedes recurrir a la versión griega de la Biblia y ahí encontrarán que la palabra utilizada en este versículo es esposa. Este versículo por sí mismo nos demuestra que sí, en efecto, Pedro, que era llamado Cefas, llevaba consigo a una esposa creyente. La palabra de Dios nos menciona que sí, Pedro tenía esposa, así como tenía suegra. La lógica de Rafael Díaz está muy distorsionada. Él dice que sí, la Biblia nos habla que Pedro tenía suegra, pero no nos menciona que tuviera esposa. Es una lógica muy distorsionada. Como les había dicho, o sea, Pedro es calvo, era calvo porque la Biblia no nos menciona que haya tenido cabello. O sea, es una lógica muy distorsionada. Pero ahí está, mi hermano, ahí está el versículo que pides. El versículo donde se habla de la esposa de Pedro. Se habla de la esposa de Pedro, de la esposa de los apóstoles, de las esposas de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y de Pedro. Muy bien, ese es tu versículo. Ahora vamos a ver si cumples con tu palabra, mi querido hermano Rafael Díaz. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar los protestantes no estudian nada. No saben nada de estudio, no saben nada de cultura judía. Aquí lo que vemos es una falacia de generalización apresurada. Rafael Díaz comenta que los protestantes no saben nada, no estudian nada y que no saben nada de cultura judía. Mis queridos hermanos, o sea, hay evangélicos que
Enseñan incluso en universidades, ¿no?, acerca de culturas antiguas, aún en Estados Unidos, dentro de ellas la judía. Ahora, dentro de los grupos a los que él les llama protestantes están los judíos mesiánicos. Ellos conocen mucho mejor que Rafael Díaz lo que son las culturas, las tradiciones, las costumbres judías. O sea, él no puede decir que todos no leen, que todos no estudian, ¿no? Eso es una generalización apresurada. Yo no voy a decir, por ejemplo, que todos los católicos son unos ignorantes que no leen la Biblia. Eso no lo puedo decir, es una generalización apresurada. Pero la pregunta de Rafael Díaz sí nos demuestra que él sí es un ignorante que no estudia la Biblia. Si hubiera leído 1 Corintios 9, él se hubiera ahorrado la vergüenza de demostrarnos su ignorancia acerca de la esposa de Pedro. Sigamos viendo su video porque me parece un poquito entretenido y vamos a ir analizando los demás. Sigamos viendo el video. Jesús llega a la casa de Pedro. Lo más seguro es que Pedro era viudo. Lo más seguro es que Pedro era viudo. ¿De dónde saca esta afirmación? Esto es una falacia, mis queridos hermanos, de la evasión de la carga de la prueba. Él no nos ofrece ninguna prueba. Es tan absurdo, es tan ridículo como decir que sí existen elefantes rosas con vestido de ballet. Y que mientras tú no puedas demostrar lo contrario, tendrás que aceptar que esos elefantes rosas con vestido de ballet sí existen. O sea, él nos dice, él es viudo, y mientras no puedas demostrar lo contrario, tendrás que aceptar que él era viudo. Es una falacia de evasión de la carga de la prueba. Estas falacias son comunes por los católicos romanos. Ellos luego dicen, bueno, es que no hay un versículo que prohíba bautizar bebés. O sea, si ellos quieren demostrar que el bautizar bebés es una doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles, que lo demuestren. O sea, no pueden basar su argumento en cosas que no existen. O sea, si Rafael Díaz dice que Pedro era viudo, que lo demuestre. Pero no, él hace una falacia de evasión de la carga de la prueba. Prácticamente dice, Pedro era viudo. Y si tú quieres demostrar lo contrario, adelante. Pero sí se lo pudimos demostrar porque, bueno, por ignorante él no ha leído 1 Corintios 9, ¿verdad? En fin, falacias de generalización apresurada, ya vimos una en este mismo video. Falacias de evasión de la carga de la prueba, ya vimos otro en este video. Y bueno, seguiremos analizando sus videos y de sobra sabemos que vamos a encontrar mucho más falacias. Pero bueno, sigamos en el presente video. La Biblia sí nos dice que Pedro tenía suegra, pero en ninguna parte de la Biblia dice que era casado. Lo más seguro es que Pedro era viudo, porque una tradición antigua, una tradición judía muy antigua nos enseña perfectamente bien que cuando un hombre quedaba viudo, por obligación se tenía que llevar a la suegra a casa. Y si Pedro estaba casado todavía, era imposible que lo dejara todo por Jesús. Porque San Pablo dice en 1 Corintios 7 que el casado está dividido. Un casado, su primera iglesia es la iglesia doméstica, que es su familia. Si Pedro estaba casado, era imposible que lo dejara todo por Jesús. Si Pedro era casado, era imposible que lo dejara todo por Jesús, es lo que dice Rafael Díaz. Pero vamos a ver qué es lo que dice la infalible palabra de Dios. Lo que diga Rafael Díaz, pues puede ser entretenido, pero hay que ver lo que dice la infalible palabra de Dios. Y 1 Timoteo 3 precisamente habla acerca de los requisitos de los obispos. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces el obispo debía ser casado, marido de una sola mujer, y debía de tener a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El ser obispo requería también el ser casado, el tener hijos y el tener a su familia en sujeción, viviendo bien, ¿verdad? Que gobernara bien su casa. Servir a Dios no requiere que seas solo y sin familia. O
O sea, sí hubo grandes siervos de Dios que fueron solos y sin familia, pero si vemos la vida de Moisés, por ejemplo, él se casó con la hija de Jetro, el sacerdote de Madián, y tuvo a su hijo Gerson, ¿no? De eso nos habla la Biblia. El tener esposa, el tener hijos, no impidió que Moisés sirviera a Dios como muy pocos hombres en la Biblia pudieron hacerlo. El ser casado tampoco le hubiera impedido a Pedro seguir a Jesús. Y como lo dice 1 Corintios 9, ni siquiera tuvo que dejar a su esposa para hacer esto. Su esposa era creyente, igual que las esposas de los demás apóstoles y los hermanos de Jesús eran creyentes. Entonces, no tenían por qué dejarlas, no las dejaron. ¿Está bien? Entonces, bueno, podemos ver que Rafael Díaz habla de lo que ha escuchado. Y qué fácil es escuchar a otros apologetas, qué fácil es leer lo que otros apologetas han escrito, aprendérselo y vivir de ello, ¿verdad? Sin tomarse la necesidad de estudiar la Biblia ni de estudiar el catecismo de su propia iglesia. Hemos demostrado en otros videos que ignora el catecismo de su iglesia, en este demostramos que ignora la palabra de Dios y lo seguiremos demostrando. Desafortunadamente, Rafael Díaz es un ignorante de la Biblia, es un ignorante del catecismo de su iglesia. Y él nos ataca de manera muy fuerte y nos insulta y nos ofende. Pero bueno, en fin, él nos invita a darle una respuesta. Yo acepto esa invitación y es por eso que hago este video, ¿verdad? Estoy abierto a debates con él si él así lo quiere. Yo no le tendría miedo a debatir con alguien así. Cristian Huerta tiene mucho más conocimiento y no pudo refutar mis argumentos y no pudo sustentar los suyos. Yo no le tendría miedo a debatir con Rafael Díaz. Si él llegara a aceptar algún debate algún día conmigo, no me quitaría el sueño. En fin, seguiremos estudiando los argumentos de Rafael Díaz y unos que otros videos de Luis Toro. Sigan pendientes, visiten también el Facebook de Respuestas Evangélicas, agréguense, ahí a veces meto videos antes de meterlos a YouTube. Chequen y bueno, estaremos en contacto. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Respuestas Evangélicas.